Hola, buenas noches, profesora Elizabeth Gutiérrez, compañeros de la maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad de Margarita. Mi nombre es Celia Salazar. Acá le vengo a exponer sobre el tema número 7, el cual está titulado como el procedimiento para la aplicación de las medidas de seguridad. Antes de dar inicio a mi exposición, le traigo un mensaje de César Beccaria, el cual establece que los delitos deben ser calificados de acuerdo al daño infringido a la sociedad. Ahora sí voy a darle inicio a mi exposición explicando un poco sobre lo que son las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad en el derecho penal son aquellas medidas complementarias o sustitutivas que el juez puede imponer con efectos preventivos a un sujeto que ha cometido un delito, llámese delito, un hecho típico y antejurídico, pero de acuerdo con la teoría del delito, no puede ser culpado por un impedimento a su culpabilidad. La aplicación de las medidas de seguridad requiere de una evaluación cuidadosa y una implementación para proteger a la sociedad y promover la rehabilitación de los individuos afectados, tanto víctima como sujeto que ha cometido el delito. A través de un enfoque balanceado, que considere tanto la seguridad pública como los derechos del individuo, el sistema de justicia puede contribuir significativamente al bienestar general. Las principales medidas de seguridad que pueden ser aplicadas de acuerdo a la condición de inimputabilidad del delito de que ha cometido un sujeto son las siguientes. El tratamiento médico o psicológico, donde el juez puede ordenar que el imputado reciba tratamiento médico o psicológico según las necesidades dentro del proceso. Como segundo lugar, tenemos el internamiento en instituciones especializadas, que el juez también puede ordenar el internamiento del imputado en instituciones de salud mental o centros de rehabilitación dependiendo de la condición que esté presente. Una libertad vigilada, que se puede establecer un régimen de libertad vigilada donde el imputado debe cumplir con ciertas condiciones y reportar regularmente a las autoridades. También tenemos la prohibición de acercamiento, que esta no es más que se pueden imponer restricciones que prohíban al imputado acercarse a determinadas personas o lugares, especialmente si hay riesgo para la víctima o posibles testigos. La suspensión de derechos. En algunos casos se pueden suspender ciertos derechos del imputado, como el porte de armas, si se considera que esto podría representar un peligro para la sociedad. Medidas cautelares, las cuales están establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, específicamente en el artículo 242, y el juez puede dictar medidas cautelares que aseguren que el imputado esté presente en el proceso y que proteja a las partes involucradas. Dentro de estas medidas cautelares pudiésemos nombrar la detención preventiva, la cual se da en casos donde se considere que existe un riesgo de fuga o una obstaculización a la búsqueda de la verdad dentro del proceso. También tenemos la prohibición de salida del país para evitar que el imputado se evada de la justicia. Como última medida tenemos las medidas de protección para víctimas y testigos. El procedimiento para la aplicación de las medidas de seguridad en Venezuela, en el ámbito penal venezolano, está regulada principalmente por el Código Orgánico Procesal Penal. Explicaré un poco detalladamente lo que se debe seguir o el procedimiento a seguir para la aplicación de estas medidas. Inicialmente, valga la redundancia, tenemos la iniciación del proceso o del procedimiento, el cual está establecido en el artículo 410 del Código Orgánico Procesal Penal, y establece que el Ministerio Público requerirá la aplicación de este procedimiento en caso de inimputabilidad, es decir, esta solicitud se debe realizar por parte del Ministerio Público. El procedimiento se inicia cuando el Ministerio Público, al considerar que una persona es inimputable, solicita la aplicación de una medida de seguridad. Esta solicitud debe contener los requisitos pertinentes que se establecen para la acusación. Como segundo lugar, tenemos el contenido de la solicitud.
Esta solicitud debe contener la identificación del imputado, la descripción de los hechos que motivan la solicitud, los fundamentos legales que justifican la aplicación de las medidas de seguridad, cualquier otra información relevante que sustente la petición. En tercer lugar, tenemos la audiencia. Una vez presentada la solicitud, se debe convocar una audiencia ante el juez de control porque es el inicio del proceso. En esta audiencia se evaluará la procedencia de la medida de seguridad solicitada. Durante la audiencia, las partes, el Ministerio Público y la defensa podrán presentar sus argumentos y sus evidencias. Como cuarto lugar, tenemos la decisión judicial. El juez evaluará los argumentos de ambas partes y decidirá si procede o no la medida de seguridad solicitada por el Ministerio Público. Si se acepta la solicitud, se dictará una decisión que especificará la medida de seguridad a aplicar, la duración de la misma, las condiciones bajo las cuales se ejecutará. Y en quinto lugar, tenemos la ejecución y la supervisión, la cual es que una vez dictada la medida de seguridad se procederá a su ejecución. Las medidas pueden incluir tratamiento psicológico, como ya lo mencioné al principio, o cualquier otra acción que busque la reintegración social del individuo que ha cometido el delito. Es importante mencionar que el cumplimiento de estas medidas será supervisado por las autoridades competentes. Y por último, tenemos la revisión de medidas. Las medidas de seguridad pueden ser revisadas periódicamente para evaluar su efectividad y determinar si es necesario modificarla, mantenerla o levantar la medida impuesta. Este procedimiento asegura que las medidas de seguridad se apliquen de manera justa y equitativa, respetando los derechos del imputado y buscando su rehabilitación y la reintegración a la sociedad. El basamento legal de los procedimientos para la aplicación de estas medidas de seguridad en la fase de investigación, porque hay medidas de seguridad que pueden ser aplicadas en la fase de investigación, como son estas que ya mencioné, y también están las medidas que pueden ser aplicadas en la fase de ejecución. Entonces, en la fase de investigación, su basamento legal está establecido en el artículo 410, como ya lo mencioné con anterioridad, que es el artículo donde el representante del Ministerio Público solicita la medida, que es en caso de inimputabilidad de la persona. Se debe solicitar la aplicación de la medida de seguridad. La solicitud debe contener los requisitos que contienen la acusación. Tenemos también el artículo 242, como ya lo mencioné, es el artículo donde se establece las medidas cautelares. Este artículo se centra en las medidas cautelares, valga la redundancia. Es importante mencionar que establece las competencias del juez de control para decretar medidas que aseguren la presencia del imputado y protejan las partes involucradas. Estas medidas buscan garantizar un equilibrio entre la protección de los derechos del imputado y la seguridad de la sociedad y las víctimas. Las medidas de seguridad en la fase de ejecución, estas medidas son aplicadas para los penados. Ya los sujetos o los acusados que ya tienen una sentencia condenatoria firme, es decir, que ya empiezan a cumplir su condena o la pena impuesta por el juez. En la fase de ejecución, el sistema penal venezolano contempla diversas medidas de seguridad que busca garantizar tanto la rehabilitación del penado como el respeto a los derechos humanos. Estas medidas son supervisadas por el juez de ejecución, el cual tiene la responsabilidad de controlar la legalidad de las penas y la legalidad en cuanto a la ejecución de las penas y las medidas de seguridad impuestas. Tenemos como número 1 el control judicial de la ejecución.
El juzgado de ejecución tiene la facultad de realizar inspecciones periódicas a los establecimientos penitenciarios. Es decir, el juez de ejecución debe dirigirse hasta un centro penitenciario y verificar que ese centro penitenciario esté en condiciones humanas, pudiésemos decir, para que el penado esté cómodo, como quien dice, ¿no? Como que hay que salvaguardar sus derechos humanos, pues. Entonces, también el juez de ejecución debe comparecer o debe hacer comparecer a los penados para fines de vigilancia y control. Cuando hablamos de vigilancia y control, hacemos referencia al tema de verificar que la pena vaya cumpliéndose tal cual como está establecida, que si hay una redención o si el penado ha estudiado y ha trabajado, esto entra dentro de este calificativo de vigilancia y control. El juez debe dictar pronunciamientos para prevenir o corregir irregularidades observadas durante sus visitas. Es decir, si un juez va a hacer una visita a un centro penitenciario y se da cuenta que está en condiciones infrahumanas, el juez puede dictar un pronunciamiento o hacer un llamado de atención por lo que éste mismo está visualizando. Tenemos como segunda opción las alternativas del cumplimiento de la pena. El tribunal puede considerar las fórmulas alternativas para el cumplimiento de la pena, tales como la redención de la pena por el trabajo o estudio. Esto permite que el tiempo trabajado o estudiado dentro del recinto donde está esta persona privada de libertad, compute como parte del cumplimiento de la pena. Es decir, se le hace una redención, se le redime la pena. Si esta persona estudió o trabajó por 6 meses, el director del centro penitenciario hace un informe donde avala este tiempo, lo envía al tribunal de ejecución. El tribunal de ejecución entonces toma en cuenta este tiempo y empieza a descontar esa cantidad de tiempo que establece en el informe que envía el director del centro penitenciario y empieza a hacerle la rebaja de las penas. Es decir, si fueron 6 meses y el penado tiene 19 años y 6 meses de condena, esos 6 meses ya los van descontando, ya la pena le va quedando en 19 años. También tenemos la suspensión condicional de la ejecución de la pena. En ciertos casos se puede suspender la ejecución de la pena bajo condiciones específicas. Las condiciones o las medidas pueden incluir el aislamiento en situaciones donde el penado represente un riesgo para otros internos o para sí mismo. También tenemos los programas de rehabilitación, que son acceso a programas educativos, laborales y terapéuticos que facilitan la reintegración social. Tenemos como tercera opción el respeto a los derechos humanos, que esto es muy importante y es algo que se viola, que se violenta a diario, pudiésemos decirlo, ¿no? El sistema penitenciario debe garantizar espacios adecuados para el trabajo, estudio, el deporte y la recreación. Si bien es cierto, las cárceles o los recintos penitenciarios de Venezuela no cuentan con las suficientes condiciones para que se puedan cumplir toda esta serie de cosas. La dirección de profesionales capacitados en el manejo penitenciario, la administración descentralizada y en algunos casos modalidades de privatización. Mira, voy a hacerle un comentario por mi trabajo, pues. Cuando yo ingresé a trabajar en la defensa pública, no había defensor en materia penitenciaria. ¿Qué pasa? Había defensores en materia de ejecución. Los que tienen la materia especial, que es la competencia de violencia de género, nosotros estamos desde la fase
preparatoria hasta la fase de ejecución. Nosotros vamos completo, nosotros no tenemos en la materia especial, no hay cambio de competencia, es decir, este está en penal ordinario y luego le pasa el expediente al defensor de ejecución. No, nosotros desde que iniciamos estamos hasta el final. Entonces, la defensa creó un defensor o implementó un defensor en materia penitenciaria y este defensor permanece en el recinto penitenciario. Es decir, nosotros, la defensa pública, tiene un defensor en el internado judicial de San Antonio. Él tiene su oficina allí y él es el que se encarga de velar por el bienestar de los privados que están allí dentro del internado judicial de San Antonio. También tenemos dentro de las medidas de seguridad la vigilancia y supervisión. El juzgado de ejecución es responsable de velar por el cumplimiento de las penas y las medidas de seguridad impuestas por una sentencia firme. El tribunal de ejecución asegurar que las condiciones del establecimiento penitenciario respeten los derechos humanos del penado, cosa que no se ve muy a diario acá. Estas medidas buscan no solo castigar, sino también rehabilitar al penado, facilitando su reintegración a la sociedad y garantizando su dignidad durante el cumplimiento de la pena. El basamento legal para las medidas de seguridad en la fase de ejecución están reguladas también por el Código Orgánico Procesal Penal y son supervisadas por el juez de ejecución. En el artículo 470 establece que el condenado o la condenada tiene derecho a ejercer todos los derechos y facultades que les otorgan las leyes penales, penitenciarias y reglamentos durante la ejecución de la pena. Esto implica que, a pesar de estar cumpliendo una condena, los derechos fundamentales del individuo deben ser respetados. Las solicitudes del tribunal de ejecución las puede hacer el penado. Este puede solicitar una suspensión condicional de la ejecución de la pena, que esto permite que el condenado no cumpla la pena privativa de libertad bajo ciertas condiciones, promoviendo así alternativas a la prisión. También puede solicitar las fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena. Se refiere a otras formas de cumplir la pena que no necesariamente implica el encarcelamiento, como trabajo comunitario o medidas de rehabilitación. El penado también puede solicitar al tribunal de ejecución la redención de la pena por el trabajo y el estudio. Este aspecto permite que el condenado reduzca su pena mediante el trabajo o la educación, incentivando su reintegración social. El artículo 471 del Código Orgánico Procesal Penal establece que el tribunal de ejecución le corresponde las medidas y las penas impuestas por sentencias definitivamente firmes. Como ya lo mencioné, este tribunal tiene el control de supervisar la legalidad de la ejecución de las penas. Debe asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas y, como ya lo mencioné, debe realizar inspecciones periódicas al establecimiento penitenciario. Estos artículos son un reflejo del respeto y la garantía de los derechos humanos en el sistema penal, asegurando que los condenados no sean despojados de sus derechos fundamentales durante la ejecución de la pena. La posibilidad de solicitar una suspensión condicional y otras fórmulas alternativas es crucial para evitar el hacinamiento en las cárceles y promover la reinserción social del penado. Al permitir que los condenados soliciten estas medidas ante el tribunal de ejecución, se facilita el proceso más dinámico y más flexible, donde se pueden evaluar las circunstancias individuales de cada caso y también contribuye a una sociedad más justa al facilitar la reintegración social
y reducir el riesgo de reincidencia. El artículo 482 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano establece que para que el Tribunal de Ejecución acuerde la suspensión de la ejecución de la pena, se requerirá el pronóstico de clasificación mínima de seguridad emitido por un equipo técnico, por un equipo multidisciplinario, que son los encargados de realizar las pruebas y de determinar si ese penado está en condiciones de optar por una libertad condicional de la ejecución de la pena o no. Conforme a esta evaluación realizada y según lo establecido en el ordenal 3 del artículo 488 del Código Orgánico Procesal Penal, y que la pena impuesta en la sentencia no debe exceder de los 5 años. Al establecer un límite de 5 años para la pena, el legislador busca restringir este beneficio a delitos menos graves, promoviendo así una justicia más equilibrada y evitando que los beneficios sean aplicados a delitos de mayor gravedad. El artículo 482 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano es fundamental para regular la suspensión de la ejecución de la pena. Al establecer requisitos claros y específicos, se busca garantizar que se le otorgue un beneficio de manera justa y equitativa, promoviendo de esta manera la reintegración social de los penados con un enfoque en la seguridad pública. El artículo 488 establece las condiciones bajo las cuales un tribunal de ejecución puede autorizar fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena, incluyendo el trabajo fuera del establecimiento penal, el régimen abierto o la libertad condicional. Les voy a explicar un poco detalladamente el artículo y su aplicación en el contexto del sistema penal venezolano. Cuando hablamos de un trabajo fuera del establecimiento, es cuando el Tribunal de Ejecución puede autorizar a los penados a trabajar fuera del establecimiento penal, siempre que se hayan cumplido al menos la mitad de la pena impuesta. Es decir, si para que este penado pueda optar por el trabajo fuera del establecimiento, si la condena es de 20 años, este debió haber cumplido ya 10 años de prisión para poder optar. Es el requisito principal. ¿Okay? Cuando hablamos del régimen abierto, este régimen puede ser acordado por el tribunal cuando el penado haya cumplido al menos 2/3 de la pena impuesta. Es decir, es decir, cuando hablamos de 2/3 de la pena impuesta, tomamos como ejemplo una pena de 15 años. Cada tercio de estos 15 años, dividimos estos 15 años entre 3, nos va a tocar a 5 años, ¿verdad? Entonces quiere decir que este penado, para optar por el régimen abierto, este penado debió haber cumplido una pena de 10 años, faltándole para terminar de cumplir su pena completa 5 años. Entonces él opta por un régimen abierto con el solo hecho de haber cumplido 10 años. Pero no solo es haber cumplido los 10 años, es también haber cumplido otra serie de requisitos, dentro de ellos el examen realizado por el equipo técnico, el equipo multidisciplinario, que son los que van a evaluar si está en condiciones de optar por ese beneficio. Tenemos también la libertad condicional. La libertad condicional podrá ser acordada cuando el penado haya cumplido al menos 3/4 partes de la pena impuesta. Aquí es distinto porque aquí estamos hablando de cuartas partes. Entonces quiere decir que la pena se va a dividir en 4. Si la pena se divide en 4, ya este penado debió haber cumplido las 3/4 partes para poder optar por la libertad condicional. El artículo 488 del Código Orgánico Procesal Penal es fundamental para regular el cumplimiento de las penas
al establecer las condiciones claras y específicas para acceder a beneficios como el trabajo fuera del establecimiento, el régimen abierto y la libertad condicional. Este marco normativo refleja un enfoque humanitario en el tratamiento de los condenados, permitiendo que aquellos que demuestran un cambio positivo con su comportamiento puedan reintegrarse a la sociedad antes de cumplir una pena completa. Las medidas de seguridad en la fase de ejecución están fundamentadas en un marco legal que busca equilibrar la necesidad de la seguridad pública con el respeto a los derechos fundamentales de los penados. El juzgado de ejecución juega un papel crucial dentro de este proceso, asegurando que las penas se ejecuten conforme a la ley y que se respeten los derechos humanos. Mira, en mi exposición yo le traigo a colación una sentencia que está siendo muy utilizada ahorita en la competencia en la materia especial de violencia de género. Es una sentencia que desde mi punto de vista y como defensora pública es una sentencia que viola los derechos humanos, es una sentencia inconstitucional, es una sentencia que, wow, es súper difícil esta sentencia y no, o sea, no hay, por más que tú quieras atacarla por donde tú puedas hacerlo, después que te implementen esa sentencia, te la pongan a la pena, a la sentencia definitivamente firme, es muy difícil optar por una libertad o por alguna fórmula alternativa a de las medidas de seguridad, ¿no? Estoy hablando de la sentencia número 091 de fecha 15 de marzo del 2017 de la Sala Constitucional. Es un caso de un recurso de revisión interpuesto por un ciudadano de nombre Alfonso Nicolás de Conno Alaya, la cual establece que no podrán, óigame bien, no podrán otorgarse los beneficios procesales establecidos en la ley, ni habrá lugar a la fórmula alternativa del cumplimiento de la pena. No podrán otorgarse los beneficios procesales establecidos en la ley, ni habrá lugar a las fórmulas alternativas de las penas. Cuando hablemos de delitos atroces, esta es una sentencia vinculante, con carácter vinculante, y cuando hablamos de delitos atroces, tenemos que el delito de violencia sexual, tipificado en el artículo 43, cometido en forma continuada. En la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia está el delito de violencia sexual. Ese no entra dentro de los delitos atroces. El que entra dentro de los delitos atroces es el que sea de forma continuada, ¿sí? Es decir, violencia sexual en grado de continuidad. Como segundo delito atroz tenemos el acto carnal con víctima especialmente vulnerable. Cuando hablamos de víctimas especialmente vulnerables, es como que la condena de una vez. Son víctimas que son menores de edad, son víctimas que no están en sus 5 sentidos, son víctimas que carecen de una deficiencia cognitiva, y ese está establecido en el artículo 44 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tenemos como tercer delito atroz, según esta sentencia, el delito de la prostitución forzada, el cual está establecido en el artículo 46 de la Ley Especial. Como cuarto delito tenemos la esclavitud sexual, que está tipificado en el artículo 47 de la Ley Especial. Como quinto delito tenemos el tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes, tipificado en el artículo 55 de la Ley Especial. Como sexto delito tenemos trata de mujeres, niñas y adolescentes, tipificado en el artículo 56 de la Ley Especial. El delito atroz, el séptimo delito atroz es la explotación sexual de niños y adolescentes varones cometido en forma continuada, según lo establecido en el artículo 258 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Como octavo delito atroz tenemos el abuso sexual a niños y adolescentes cometido en continuidad, según lo establecido en el artículo 259, en concordancia con el artículo 260 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, una vez que se haya desvirtuado la presunción de inocencia de este acusado mediante una sentencia condenatoria definitivamente firme. Esta sentencia es aplicable solo para los penados, solo para los penados. No se puede aplicar esta sentencia en la fase intermedia, no se puede aplicar esta sentencia en la fase preliminar. En la audiencia preliminar no se puede aplicar esta sentencia. Esta sentencia solo es para los penados, porque aquí de una vez lo dice. Después que ella califica los delitos atroces, esta misma sentencia te establece que una vez desvirtuado el principio de presunción de inocencia, es decir, cuando ya existe una sentencia definitivamente firme. Los delitos atroces de violencia de género representan una grave violación de los derechos humanos y son objeto de un marco legal específico que busca proteger a las víctimas y sancionar a los agresores. Estos delitos son considerados atroces debido a su naturaleza sistemática y a la violación grave de los derechos humanos que implican reflejando la discriminación y subordinación que sufren las mujeres en la sociedad. La legislación venezolana establece que para que los delitos calificados como atroces no se podrán otorgar beneficios procesales ni aplicar fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena una vez que se haya desvirtuado la presunción de inocencia mediante una sentencia condenatoria definitivamente firme. Esto implica un enfoque más severo hacia los agresores, buscando garantizar que se cumplan las penas impuestas. Los delitos atroces de violencia de género tienen un alto impacto tanto en la sociedad como en el ámbito internacional, tanto en la sociedad venezolana como en el ámbito internacional. ¿Okay? La existencia de estos delitos pone de manifiesto la necesidad urgente de erradicar la violencia contra las mujeres y promover un entorno donde se respeten sus derechos. Los delitos atroces de violencia de género son una manifestación alarmante a la desigualdad y la discriminación en la sociedad. Voy a hacer un breve análisis sobre la inconstitucionalidad de la prohibición de los beneficios procesales en los delitos atroces de la violencia de género. La sentencia 091, emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de fecha 15 de marzo del 2017, establece que los delitos atroces, especialmente aquellos relacionados con violencia de género, no podrán recibir beneficios procesales. Esta decisión ha suscitado un debate sobre su constitucionalidad y su posible violación de los derechos humanos. Esta decisión establece que un precedente vinculante para todos los tribunales en Venezuela. Entonces, el contenido de la sentencia 091, la sentencia prohíbe de por sí prohibido el otorgamiento de beneficios procesales a quienes sean condenados por delitos considerados atroces, los cuales ya los mencioné con anterioridad, que es la violencia sexual, el acto carnal especialmente vulnerable, violencia sexual continuada, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, el tráfico de niños, niñas y adolescentes, la trata de niñas, niñas y adolescentes. La justificación principal de esta sentencia radica en la gravedad de estos delitos y su impacto social, considerando violaciones graves a los derechos humanos. Los argumentos a favor de la prohibición. Para Celia Salazar, los argumentos a favor para la prohibición de los beneficios procesales es nada más y nada menos que la protección a las víctimas. La protección a las víctimas que busca salvaguardar la integridad física y emocional de las mismas, quienes son consideradas vulnerables y que pueden sufrir más daños si los agresores obtienen un beneficio
que faciliten su reintegración social. También es causal de un argumento a favor de la prohibición la gravedad del delito. Cuando hablamos de delitos atroces, son aquellos que son ataques directos a la dignidad humana, lo que justifica un enfoque más severo en su tratamiento legal. Ahora voy a hablarles desde mi punto de vista los argumentos en contra de la prohibición. Ya les mencioné los argumentos a favor. Ahora les voy a hablar de los argumentos en contra de la prohibición, que no es más que el derecho a un juicio justo. La prohibición de estos beneficios procesales puede ser interpretada como una violación del derecho a un juicio justo y equitativo, consagrado en la Constitución, por supuesto. Limita los beneficios procesales, podría considerarse, o limitar a los beneficios procesales podría considerarse una forma de castigo adicional que no está contemplado en la ley. Otro argumento en contra de la prohibición es la rehabilitación. Esta sentencia imposibilita el acceso a los beneficios procesales y estos pueden obstaculizar la rehabilitación del penado, lo cual es un principio fundamental en el sistema penal moderno que busca reintegrar a los delincuentes a la sociedad. ¿Ve? Entonces, la inconstitucionalidad de la sentencia 091 puede ser argumentada desde varios ángulos. Principalmente efectos retroactivos. La aplicación de esta sentencia podría tener efectos retroactivos, lo que está prohibido por el artículo 24 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que establece que ninguna ley o decisión judicial puede tener efectos retroactivos que perjudiquen derechos ya adquiridos. Y me está pasando, porque tengo un penado que le están aplicando esta sentencia, es decir, efectos retroactivos. La violación de los derechos humanos. Al impedir beneficios procesales ya estamos violentando los derechos humanos, ya se están violentando el derecho a la defensa y el derecho a un trato humano durante el cumplimiento de la pena, lo cual es contrario al principio, lo cual es contrario a los principios establecidos en los tratados internacionales sobre los derechos humanos. Para concluir, la sentencia 091 del 15 de marzo de 2017 ha generado un debate significativo sobre su constitucionalidad y su alineación con los derechos humanos, los cuales no van de la mano, porque eso uno por un lado y otro por otro lado. Si bien busca esta sentencia proteger a las víctimas de delitos atroces, es esencial que cualquier discusión sobre esta sentencia considere tanto la protección de las víctimas como los derechos fundamentales del penado, buscando un equilibrio que garantice la justicia y la equidad en el sistema penal venezolano. Es decir, esta sentencia prohíbe la rehabilitación del penado. Esta sentencia prohíbe que el penado se reintegre a la sociedad. Entonces, desde mi punto de vista y como defensora pública, esta sentencia es inconstitucionalísima, porque de verdad que viola todos los derechos humanos del penado. No le da opción a nada. Entonces, fue un placer para mí explicarle un poco sobre las medidas de seguridad. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran preguntarme, lo pueden hacer. Estoy a la orden. Disculpen un poco la hora, disculpen que escuchen los gallos cantar, disculpen que parezco un tomate aquí rojo muriéndome del calor, pero es que bueno, no me quedó de otra sino hacerlo de esta manera porque es bastante complicado el tema de la luz. Y bueno, casualmente en el día cuando salgo a trabajar es que hay luz en la casa. En la noche cuando regreso de trabajar es que no hay luz, me cortan la luz. Tuve que esperar esta hora a ver si por lo menos llegaba un poco, porque normalmente llegaba a las 11, 12, 1, y bueno, miré la hora que es y 2:30 de la mañana, y es que estoy haciendo este video.
bueno, les pido de antemano disculpas por todo. Cualquier cosa, por favor, no duden en preguntarme. Que tengan feliz noche todos. Un fuerte abrazo para todos. Y bueno, a seguir adelante. Gracias por todo, profesor.